Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Para mí realmente es de gran bendición, es de gozo el poder estar con ustedes en esta tarde y durante este fin de semana. Y tengo que compartir lo siguiente con ustedes antes de entrar de lleno a la conferencia. Ya que como director internacional del Ministerio Padre de Corazón, que es la razón por la cual fui invitado también aquí, luego de los talleres que estuvimos dando a los hombres en cuanto a su función, a su rol como padre se refiere. Habíamos iniciado en Cuba con este ministerio y recientemente entramos en Ecuador. Y una de mis oraciones fervientes era: Señor, llévame a México, lleva el ministerio a México. Y quiero llevar el ministerio a México, mis amigos, mis hermanos, mis hermanas en México. Están muy cerca de mi corazón. Pero hablando con honestidad y con transparencia, dice, pero de todos los lugares en México, vamos a la Ciudad de México primero, no me lleves a Ciudad Juárez todavía. Fue lo que le dije, ¿no? Y de todas las ciudades donde el Señor podía abrir en el ministerio de México, Ciudad Juárez fue la primera. Y aquí comenzamos con el ministerio Padre de Corazón, gracias al pastor y al hermano Josué también. Y comenzamos con el ministerio y por eso estoy aquí en esta tarde con ustedes. Y quiero también mencionar algo por si acaso en algún momento dado ustedes notan que he dicho alguna palabra que ustedes encuentran rara o que no entienden. Y es que yo soy puertorriqueño, nacido y criado en la preciosa isla del encanto de Puerto Rico. Por lo tanto, veníamos hablando con los hermanos en el camino que tenemos una serie de palabras que para muchos de nuestros países latinoamericanos pues no tienen sentido. No se sabe el significado que tiene, así que si en algún momento dado durante el calor del mensaje o de la conferencia me sale alguna puertorriqueñidad, pido disculpas desde ahora, pido perdón desde ahora, y luego pues hablan conmigo y me dicen, hermano, eso no lo debió de haber dicho. Y entonces yo evito no decirlo en la próxima ocasión. Así que, pero le pido perdón desde el principio, desde ahora. También quiero traer saludos de parte de mi esposa, de mi amada novia de 42 años, que llevamos conviviendo juntos, debidamente casados por la iglesia, pero sigue siendo mi amada y mi preciosa novia, mi esposa Ernie Gutiérrez. Le envía saludos y hubiese deseado ella estar con nosotros en este tiempo, pero debido a unas condiciones de salud, pues no puede estar. Y también le traigo saludos del Ministerio Padre de Corazón y del Ministerio Abiding Fathers en Dallas, Texas, a todos y cada uno de ustedes. Para que sepan un poquito de mi persona, mi nombre completo es José Rafael Gutiérrez Rodríguez, pero todos me conocen por Rafi. Así que se evitan pronunciar todo ese largo nombre y me conocen mejor por Rafi. Como dije anteriormente, soy de Puerto Rico, nacido y criado en Puerto Rico. Nos mudamos, mi esposa y yo con mis hijas, nos mudamos en el año 95 para el área de Dallas, Texas. Tenemos 2 hijas, 2 hembras, ya grandes, casadas, y tengo 2 preciosos nietos. Tengo una nieta de 12 años, me cumple 12 años, que se llama Coral del Mar. Y tengo un nieto que me cumplió 8 años, que se llama Joel Javier. Y con mucho cariño le decimos JJ, porque es la pronunciación en inglés de las primeras siglas de su nombre, de JJ. Y para mí, no hay nietos más preciosos sobre la faz de la tierra que mis nietos. Y no hay nietos más inteligentes que mis nietos. Ya veo algunos que me están diciendo que no y me encanta que me hagan eso, porque los voy a retar y voy a ganar la competencia. No, pero con mucho amor
yo sé que para nosotros los abuelos, nuestros nietos son un gran tesoro y la Biblia lo dice así. Proverbios bien claramente dice que los nietos son corona de los abuelos. Y en una ocasión, todavía no he entrado en el mensaje, esta es plenamente una pequeña introducción de mi persona. En una ocasión yo pregunté, ¿por qué Proverbios? ¿Por qué Salomón dice que los nietos son corona de los abuelos? Realmente la versión correcta es los nietos son corona de los viejos. Pero a mí la palabra viejo todavía no me gusta. No la acepto, ¿verdad, pastor? Yo todavía soy un abuelo jovencito, ¿no? Y yo prefiero decir corona de los abuelos. Y alguien me dice, mira, Rafi, Salomón dijo eso, porque la corona es un premio, es un reconocimiento que se nos da. Y yo, ¿pero un premio de qué? De no haber eliminado a nuestros hijos cuando eran adolescentes. Y por lo tanto los dejamos crecer y se casaron y ahora tenemos los nietos y Dios nos está dando una recompensa por no haber hecho eso que acabo de decir, de eliminar los nietos. Pero también se ha dicho que si uno hubiese sabido que los nietos son como son, uno hubiese tenido los nietos primero y los hijos después, ¿no? Y es una gran realidad. Y me alegra muchísimo que estemos hablando durante este fin de semana sobre un tema tan y tan importante como lo es el tema de la familia. Me alegra muchísimo que esta iglesia esté hablando de este tema. Cuando Josué se me acercó y me preguntó, pastor, ¿usted podría compartir con nosotros sobre el tema de la familia? Realmente fue de gran gozo y de mucha bendición. Y es que la familia actualmente está siendo atacada. No solamente está siendo atacada por el enemigo, pero está siendo atacada por la cultura y la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. La familia es la institución, la primera institución establecida por Dios y es la más importante sobre la faz de la tierra, es la más importante en la sociedad, establecida por Dios. Y como iglesia nosotros tenemos la gran responsabilidad de salir a defender no solamente el evangelio, pero también defender los valores cristianos en el hogar y la familia. Por eso le felicito al pastor y a mi buen hermano y amigo Josué por haber tomado esta iniciativa. Y el pastor no lo sabe, pero abrió con el Salmo 128 y es el salmo por el cual voy a predicar el domingo. Es uno de mis salmos favoritos de la familia. Y se le doy un adelanto, la predicación se titula Un cántico a la familia, porque es lo que es. Y luego le voy a explicar el domingo, así que no se lo pierdan el domingo que voy a estar compartiendo con ustedes. Pero muchas veces cuando hablamos de la familia, entramos en temas de asuntos de familia y entramos en temas del papá, la mamá, los hijos, los conflictos familiares, el conflicto entre los matrimonios. Hablamos también de algunas de las cosas que están sucediendo en la familia hoy en día. Y obviamos un tema o un punto muy importante. Y pasamos por alto que para hablar de la familia tenemos que ir al principio. Y tenemos que ir a la misma creación de Dios. Y tenemos que ir a esa institución que Dios creó. Y tenemos que hablar de la creación del hombre y de la mujer. Y tenemos que hablar de Adán y Eva, porque ellos comienzan lo que hoy conocemos como la familia y que se ha mantenido por años y años. Y quiero hablar esta noche, y el título del mensaje de esta noche es Hombre, ¿dónde estás? Hombre, ¿dónde estás? Mujer, ¿qué hiciste? Mujer, ¿qué hiciste? Y se cuenta de que en una ocasión un padre llevó a pescar
a su hijo pequeño de 6 años. Y el curioso niño de 6 años, muy emocionado, muy alegre porque su papá lo había llevado de pesca, comenzó a hacerle muchas preguntas al papá. Y comenzó a preguntarle: papá, ¿por qué es que esta lancha, este bote flota en el agua? Y el papá mira a su niño de 6 años y le dice: a la verdad que no sé. Y el niño se queda pensativo y un momento después mira al papá y le dice: papá, ¿por qué los peces respiran debajo del agua y nosotros no? Y el papá se le queda mirando y muy pensativo también le dice: mijo, yo no sé. El niño se queda pensativo y vuelve a preguntarle y dice: papá, ¿por qué el cielo es azul? Y el papá lo mira y le dice: mijo, yo no sé. El niño se ha quedado pensativo, baja su cabeza y luego le pregunta al papá: papá, ¿a ti te molesta que yo te haga tantas preguntas? Y el papá se le queda mirando y le dice: no, mijo, no. No me molesta que me hagas preguntas. Si no me haces preguntas, ¿cómo vas a aprender? Y la realidad es que muchos hacemos preguntas y pocos hacemos las preguntas correctas. Se ha dicho, un autor brasileño en una ocasión dice que todo el mundo es así. Habla como si supiesen todo, pero si te atreves a preguntar, no saben absolutamente nada. Y Paulo Coelho, este autor brasileño, enfatiza de que muchas personas, todo el mundo es así, hablan como si supiesen, pero cuando le preguntan, no saben nada. ¿Por qué? Porque la gente por lo general siempre anda buscando respuestas y busca respuestas que sean de carácter inmediato, rápido, estilo microondas, ¿no? Yo quiero la contestación ahora. Pero la realidad es que la clave para lograr los buenos resultados reside en plantear buenas preguntas. La clave para tener buenos resultados se da cuando hacemos buenas preguntas. Entonces, ¿de qué nos puede servir tener montones de respuestas si no corresponden a las preguntas correctas que debemos de hacer? Por eso es que es necesario destacar la importancia de formular buenas preguntas antes de ir a buscar las respuestas. Saber realizar o saber formular preguntas correctas antes de ir a buscar las contestaciones correctas que debemos esperar. Y vemos todos los días ejemplos de soluciones a problemas equivocados porque no se hicieron las preguntas correctas. Es mucho más fácil o mucho más difícil, definir la pregunta correcta en una situación que producir una respuesta cualquiera. Debemos de ver más allá de lo que es evidente para llegar a las preguntas que debemos de hacer. Cuando la pregunta no es buena, nuestra mente se aparta de la realidad y comienza a navegar o a flotar en otros lados. Pero cuando la pregunta es correcta, cuando la pregunta es la pregunta que debemos de hacer, puede ser que no consigamos una respuesta correcta inmediata, pero vamos en buen camino a tener la respuesta que debemos de tener. Alguien dijo que la piedra angular del aprendizaje no se da en dar buenas respuestas, sino en el arte de hacer preguntas significativas, de hacer preguntas
correctas. Cuando nosotros los humanos, los hombres, los seres humanos, hacemos preguntas es porque nos falta información. Pero cuando Dios hace una pregunta, no es porque le falta información. Porque nada es un misterio para Dios. Dios lo conoce todo. Y Dios hace las preguntas profundas y penetrantes para que nosotros pensemos y hablemos la verdad y hablemos correctamente. Y es lo que quiero llevarlos en esta noche. Y es precisamente a un pasaje bíblico donde se formulan una serie de preguntas y quien las pregunta es Dios. Muchas veces cuando lo leemos pasamos por alto o tratamos de interpretar y no detenernos a pensar por qué Dios hizo esa pregunta. ¿Cuál era el propósito de Dios de hacer esa pregunta? Y es la primera pregunta que Dios hace al hombre en el capítulo 3 del libro de Génesis. Adán y Eva acababan de caer en pecado, en desobediencia. Y en su miedo, en su temor, huyeron y se escondieron. Nos dice la Escritura que se cosieron ropas de plantas, de higos. Y ahí estaban ellos, gracias hermano, escondidos de la presencia de Dios. Miren cómo dice la Escritura de lo que sucedió en esa tarde. Voy a leer del libro de Génesis, el capítulo 3, los versículos del 8 al 13. Y voy a leer con el permiso de ustedes de la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene la versión Reina Valera, está bien. Si tienen la nueva versión internacional, conmigo no está bien. Es que usted tenga la Biblia y que usted lea la Biblia. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y aquí la segunda pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. Y viene la tercera pregunta, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo la comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? En algunas versiones dice, ¿qué hiciste, mujer? Y la mujer contestó, la serpiente me engañó, por eso comí. Todos sabemos que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente. Entonces, si Dios es omnisciente, si Dios es omnipresente, debemos creer entonces que Dios sabía muy bien dónde se encontraba Adán y dónde se encontraba Eva. Por lo tanto, debemos de hacer una pausa al leer estos pasajes bíblicos y pensar qué es lo que está Dios queriendo realmente decir. ¿Por qué Dios está haciendo esta pregunta? Hombre, ¿dónde estás? Mujer, ¿qué hiciste? Mire, cuando Dios creó al hombre, le dio un puesto de autoridad, le confirió una autoridad al hombre.
En Génesis 2, a partir del versículo 25, 26, 27, 28, cuando Dios decide hacer al hombre y a la mujer, y decide hacerlo a su imagen y semejanza, dice bien claramente que Dios los bendijo. Y entonces le dio autoridad para que gobernara, para enseñorearse sobre la creación que él había hecho. Por lo tanto, Dios le dio una autoridad, le confirió una autoridad, le dio una responsabilidad al hombre que el hombre tenía que llevar a cabo. Muchos han pensado de que el trabajo, que lo que llamamos trabajo hoy en día, es resultado de la caída de Adán y Eva en el pecado, cuando no es así. Ya desde antes, Dios le había dado una responsabilidad al hombre. Y en Génesis 2 habla bien claramente de que Dios nombró al hombre que fuese custodio de la creación. Y cuando buscamos la palabra custodio o custodiar en su origen hebreo, y tal vez es la única ocasión en que voy a hablar en hebreo, de lo que significa en hebreo mencionar el idioma hebreo, cuando buscamos esa palabra de custodiar, en el original hebreo lo que quiere decir es cuidar de manera tal de que se preserve de la forma original. Es yo voy a cuidar algo, lo voy a proteger para mantenerlo en la forma original. En otras palabras, la misma forma en que Dios lo había hecho. Dios le dio esa autoridad a Adán y decirle, tú vas a custodiar mi creación para mantenerla en mi diseño original. Y bien sabemos que Dios vio su creación y dijo, es bueno. Y eso incluía al hombre y a la mujer también. Por lo tanto, esa autoridad estaba en él. Ese hombre, Adán, tenía una posición de prioridad. Él era responsable ante Dios de obedecer los mandamientos de Dios como un centinela, como un custodio de la tierra. Mientras Adán siguió las instrucciones de Dios, su vida fue bendecida y estuvo en constante comunión con Dios. Y sabemos lo que sucedió en el capítulo 3 de Génesis, uno de los relatos más tristes en la Biblia, la caída del hombre, el pecado de Adán y Eva. Por lo tanto, el pecado de Adán contra Dios provocó el temor y la vergüenza de él esconderse, y ese temor y vergüenza continúa hasta el día de hoy en medio nuestro. Pero por su misericordia y por la gracia de Dios, Dios no se ha dado por vencido. Dios continúa buscando al hombre y continúa salvando al pecador que se encuentra escondido. Para mí Dios es el gran perseguidor, el que persigue al hombre, sale en busca del hombre, que lo rastrea al hombre y a la mujer hasta encontrarlo. Por lo tanto, es mi intención en este mensaje que nos ayude a entender primeramente cuál es nuestra posición y propósito en la vida, tal como Dios lo planificó desde el principio. Y cuando hablamos de la familia y hablamos del hogar, tenemos que ir a lo que Dios tenía en su plan original. Mire, cualquier hombre puede vivir de acuerdo a las normas de esa posición y de ese propósito que Dios ha dado, siempre y cuando Dios sea lo primero en su vida. Y vemos en Génesis 3 esa primera pregunta: ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás?
Fíjense que Él no pregunta a Adán y Eva, ¿dónde están ustedes? Él no pregunta, el matrimonio tal, ¿dónde están ustedes? Él comienza ¿con quién? Con el hombre. Comienza con él. ¿Por qué? Porque al hombre fue quien le dio la responsabilidad. Le confirió esa autoridad de ser el custodio de la creación misma de Dios. Dios sabía dónde estaba Adán. Dios es omnisciente, ¿sí o no? Es omnipresente. Por lo tanto, Él sabía claramente dónde estaba Adán. Y entonces, el por qué la pregunta. ¿Por qué la pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y yo quiero proponerte en la tarde de hoy que la pregunta no es una pregunta de ubicación física, pero es una pregunta de posición espiritual. ¿Me siguen? Me explico. No es una pregunta de una ubicación física, no es dónde tú estás físicamente. Dios sabía dónde Él estaba. Pero es una pregunta, ¿dónde tú estás en relación a lo que yo establecí y te di como prioridad a ti y la autoridad que yo te conferí a ti? Y es la misma pregunta que está en el día de hoy. Es la misma pregunta que la mujer soltera y muchas de las mujeres casadas se hacen hoy en día. Hombre, ¿dónde tú estás? La mujer soltera está preguntando, ¿dónde está el hombre de Dios que ha de ser mi esposo? Perdonando la expresión, porque lo que se encuentran es una serie de mequetrefes allá afuera que no han definido su relación con Dios como debe de ser. Es la pregunta que se hace la madre que ha quedado sola con sus hijos y que el esposo la ha abandonado. Hombre, ¿dónde estás? Son muchas las damas, madres, con las que he hablado y me he sentado a escuchar, que me han dicho, pastor, mi esposo dejó el hogar, nos abandonó a mí y a mis hijos hace 2 años, 3 años, 4 años, y no sabemos nada de él. Y me pregunto, ¿dónde está? O nos abandonó por buscar una carrera, o por lograr y que unos sueños, y ni siquiera contó con sus hijos, ni mucho menos conmigo. Es la pregunta que se hace el niño antes de acostarse a dormir. Papá, ¿dónde estás? Papá, papi, ¿dónde tú estás? Yo no sé si ustedes saben, pero en Estados Unidos comparto esta estadística con ustedes. 1 de cada 4 niños, 1 de cada 4 niños, todas las noches se acuestan con la ausencia de un padre en el hogar. Y usted fácilmente me puede decir, pero Rafi, hay 3 que sí se acuestan. No. El hecho de que el padre esté allí físicamente no quiere decir que el padre está allí conectado con sus hijos. El hecho de que esté allí físicamente, sentado viendo la televisión y echando panza, no quiere decir que está conectado con sus hijos. Por lo tanto, no podemos decir de 3 de los 4 están con el Padre, porque no es necesariamente la realidad. Pero también es la pregunta que se hacen los pastores. Hombre, ¿dónde estás?
¿Qué se hace el pastor al mirar la congregación y necesita hombres que asuman la posición de liderazgo? Hombres que asuman posiciones de líderes dentro de la iglesia en algún ministerio y tienen que por obligación acudir a las damas para que ellas puedan realizar ese trabajo cuando le corresponde también al hombre levantar la mano y hacer actos de presencia y decir: aquí estoy yo en mi posición delante de Dios, respondiendo a lo que Dios quiere que yo haga en la iglesia. Son muchos los pastores que se han sentado conmigo. Y en estos días recientemente estuve hablando con uno que me dijo: Pastor Rafi, estoy a punto de tirar la toalla. No voy más. Los hombres no aparecen. Están ahí sentados. Pero cuando los necesito no aparecen. Son buenos líderes en sus trabajos. Son buenos líderes en las empresas donde trabajan. Son muy buenos si trabajan con el gobierno haciendo la política o haciendo una posición de liderazgo, pero aquí en la iglesia están ausentes. Es la misma pregunta que ante la época en que estamos viviendo de violencia doméstica, de la pérdida de valores, de la decencia, del respeto hacia los demás, de los ataques terroristas, de todo lo que está sucediendo en medio nuestro, donde el hombre o se pone muy agresivo o está demasiado de pasivo, y nos hacemos la misma pregunta: hombre, ¿dónde estás? Y Dios hizo esa pregunta. Y quiero una vez más enfatizar que el enfoque no era de un asunto físico, pero de una posición espiritual ante la autoridad que Dios mismo le había conferido a Adán. En el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, el capítulo 22, el versículo 30, Dios dice: busqué entre ellos un hombre. Busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo encontré, no lo hallé. Tal parece que allí habían suficientes varones en términos de género, pero no había hombres que se levantaran a responder el llamado de Dios. Y la realidad es que, al igual que Adán, muchos hombres se esconden hoy a causa del pecado, ya sea que estén sufriendo por el pecado que han cometido o por el pecado que otros en su familia cometieron. Todo lo que sucede alrededor de ellos tiene la tendencia a destruirlo. Por lo tanto, el hombre tiene una necesidad imperante de ser el hombre delante de Dios, de ser varones que vuelvan a ser hombres, de posicionarse espiritualmente delante de Dios. Y es un asunto, amados hermanos, de prioridad. No es un asunto de jerarquía. No es un asunto de importancia. Es un asunto de orden. Dios hizo al hombre primero y a la mujer después. No por un asunto de importancia, porque ambos son igualmente de importantes para Dios. Pero es un asunto de orden. Y Dios le dio una responsabilidad al hombre y luego a la mujer, que vamos a ver más luego. El hombre fue creado primero porque Dios lo haría responsable del huerto que había creado. Iba a ser responsable de todo lo que Dios había hecho. Lo más difícil de ser un hombre de Dios es asumir nuestra responsabilidad, porque todo lo que viene después se apoya en nosotros mismos como hombres. Mira lo que dice Malaquías,
capítulo 4, los versículos del 5 al 6, que es, de hecho, es el pasaje del ministerio Padre de Corazón. Malaquías capítulo 4, versículos del 5 al 6 dice lo siguiente: miren, le envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Claramente lo establece. Haré volver el corazón ¿de quién? De los padres hacia los hijos y luego de los hijos hacia los padres. ¿Ven el orden que estoy hablando? ¿Ven el orden de cómo Dios lo establece? ¿Quién va primero? Aquí está hablando del padre. Y aquí en este pasaje bíblico, en el hebreo, es el padre, el papá, el varón. Y le está diciendo el corazón tuyo hacia tus hijos y entonces el corazón de tus hijos hacia ti. La responsabilidad está sobre nosotros, primeramente los padres. Sobre nosotros los papás. No es en la mamá, no es en la abuelita, no es en el abuelo, es en nosotros como padres. Y establece esa responsabilidad desde ese principio. Y lo interesante es que cuando dice hará volver el corazón del padre hacia sus hijos, en hebreo lo que quería decir es volverlo a traer a su estado original. Y si se acuerdan que cuando hablé al principio que la palabra custodiar en hebreo es cuidar y mantener algo en su estado original, aquí está volviendo a utilizar esa condición de decir, tú vas a traer el corazón de tus hijos hacia ti y lo vas a traer a su estado original, al diseño original de Dios, como Dios quería y quiere que sea en la familia, y comienza con nosotros los hombres. De lo contrario, dice Malaquías, habrá serias consecuencias. Por lo tanto, todo parte de la posición del hombre. Mire, déjeme expresarlo de esta manera. Nosotros creemos, y yo creo firmemente, que cuando el corazón del hombre, del varón, del hombre estoy hablando inicialmente, es transformado por Cristo y entiende su posición delante de Dios, entonces tendremos familias fuertes y transformadas. Por lo tanto, vamos a tener iglesias fuertes. Por lo tanto, vamos a tener barrios y vecindarios y colonias fuertes, y vamos a tener ciudades fuertes, y vamos a tener un país fuerte, y vamos a tener un mundo para Cristo. Y comienza con nosotros, comienza con el hombre, comienza con nuestra posición delante de Dios, de donde yo estoy en mi posición espiritual delante de Dios. El papel de un hombre es la base o el cimiento de nuestra sociedad. Cuando uno construye una casa, no comienza con las paredes, ni mucho menos con el techo. ¿Con qué comenzamos? Con el cimiento. Y si el cimiento es sólido, la casa es sólida. Entonces sostiene las paredes. Entonces sostiene las divisiones. Entonces sostiene su techo. Por lo tanto, el hombre es ese cimiento de la casa. Es el cimiento del hogar. Tranquila las mujeres, porque ya hablaré de ustedes. Como decimos en nuestra querida isla del encanto, la agüita para las mujeres viene ya mismo. ¿Ok? Así que ya hablaremos también de ustedes. Pero mientras tanto, hablamos del hombre. Y así que entonces, como el cimiento produce esa fuerza a la estructura,
Los cimientos de una sociedad brindan fuerza a nuestra familia en nuestro mundo en que estamos viviendo. Y comienza con nosotros los hombres. Si un hombre es inestable, todo lo que ese hombre toca será inestable, incluyendo su familia, sus finanzas, hasta su carrera profesional. En estos tiempos, amados hermanos, de abandono masculino, de abuso masculino, de irresponsabilidad masculina, de menosprecio a la hombría, como estamos viendo, tenemos un caos moral en nuestra cultura, porque el hombre ha abandonado su propia posición prioritaria delante de Dios. Y como leemos entonces en ese versículo 8, viene la pregunta: hombre, ¿dónde estás? El hombre y la mujer y su esposa estaban escondidos de la presencia de Dios en la misma casa de Dios, en los árboles que Dios mismo había creado, entre medio de la vegetación que Dios mismo había creado, de aquello a la cual Dios le había dado al hombre la responsabilidad de guardar y de custodiar. Y aquel hombre abandonó esa responsabilidad. Y es interesante cómo Dios sale en busca del hombre. Y el hombre se esconde en la misma creación de Dios. Hoy en día vemos lo mismo. Y vemos cómo el hombre se esconde en aquello que Dios le ha dado, para beneficio y bendición del mismo hombre. Se puede esconder en el trabajo. Y algunos invierten horas y horas largas en el trabajo, escondidos en el mismo, y no asumen la responsabilidad que tienen que asumir. Y utilizan la excusa de que es que yo tengo que proveer. Vamos a hablar de eso mañana. Y vamos a hablar mañana de más que proveedores. Yo caí en ese error por muchos años. Fui resultado de esa forma de pensar. Hay quienes se esconden inclusive en el ministerio o se esconden en la iglesia y establecen que la iglesia o el ministerio es la prioridad. No, la prioridad del ministerio es tu hogar, es la familia. Ese es nuestro primer ministerio. Y como dije anteriormente, si mi familia es fuerte y es saludable en Cristo, mi iglesia es una iglesia fuerte, porque nosotros en el matrimonio, en el hogar, cuando tenemos un hogar, una familia fuerte, fundamentada en la roca que es Cristo Jesús, estamos proclamando un evangelio vivo y somos ejemplos para los demás, y entonces nos convertimos verdaderamente en una familia que es sal y luz en la tierra. Y vamos a hablar de eso mañana. Pero comienza con nosotros. Y como lo dije anteriormente, me toca hablar de la mujer. Y yo espero que ustedes, damas elegantes, preciosas, lindas, que están aquí en esta tarde, me otorguen gracia luego de hablarles a ustedes. Y no me suceda como me sucedió una vez en Cuba, en la primera iglesia bautista del Redentor en Céspedes, Cuba, donde luego de haber terminado de predicar, me vi rodeado de como de 60 mujeres. Cuando miré aquello, no sabía que tenía tanta fanaticada aquí en Cuba, pero era que estaba rodeado porque estaban todas enojadas conmigo. Y yo dije, aquí fue. Yo creo que el cuerpo mío lo encuentran en un cañaveral, en una plantación de cañas de azúcar acá en Cuba, y yo no regreso a mi hogar, ¿no? Pero el enojo era un enojo válido. Y pude escucharla, así que no se me enojen conmigo en esta noche. ¿Okay? Pero mire, Dios salió a buscar al hombre y salió a buscar a la mujer, ¿sí? Él sabía dónde estaban los dos. Pero la pregunta que le hizo a la mujer fue muy diferente a la pregunta que le hizo al hombre. La pregunta que le hizo al hombre fue ¿cuál?
¿dónde estás? La pregunta que le hizo a Eva no fue, Eva, ¿y tú dónde estás? Le hizo otra pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta? Eva, ¿qué tú hiciste? Mire, yo aprendí de un amado pastor, muy amigo mío. Somos manitos, de verdad. Y mantenemos una buena comunicación y un buen contacto. Y una vez él me habló y me dijo, él es de aquí, de México, de Sinaloa. Estuvo aquí hace un par de años atrás en esta iglesia. El pastor Carlos Azueta, muy buen amigo mío. Me dice, Rafi, acuérdate de esta expresión. Yo nunca la había oído en mi isla de Puerto Rico. Que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Ustedes la han escuchado, ¿verdad que sí? Yo creo que es de aquí. Yo no la había escuchado en mi isla de Puerto Rico. Y es que ese refrán luego salí a buscar el por qué. ¿Qué es lo que quieren decir con esto de que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata? ¿No? Y es que el refrán hace referencia a aquellas personas que actúan en complicidad con alguien sobre alguna acción delictiva o cualquier otra, es decir, aquellos que aunque no cometen directamente un acto incorrecto, tampoco lo impiden o simplemente lo callan. Adán es este. Quien mató a la vaca fue ¿quién? Eva. Pero Adán, ¿qué hizo? Amarró la pata. ¿No? ¿A quién le echó la culpa a Adán? No a Eva. Le echó la culpa a Dios. Porque Adán estaba lo más tranquilo, viendo el juego de fútbol, soccer de las Chivas Rayadas. ¿Es así o no? Yo como no sé de eso, yo tiro el nombre y si sale bien, bien, y si no, también. Ok. Y estaba lo más tranquilo en el huerto viendo su televisión, con el remoto, ¿no? Tomándose su agüita de coco, su cafecito por la tarde, hasta que un momento Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y Adán le dijo, ¿quién te dijo eso? Sí, yo estoy de lo más bien aquí. Pero Dios dijo, no es bueno que tú estés solo. Y luego vamos a ver por qué. Y decidió crear a la mujer. Y la Biblia nos enseña que la mujer no fue creada inferior al hombre. Nos enseña en ese mismo capítulo 2 que cuando Dios decide crear al hombre y crea a la mujer a su imagen y a su semejanza, y a ambos los bendice. Por lo tanto, la mujer, al igual que el hombre, es importante delante de Dios. La mujer tiene la misma dignidad y el mismo privilegio de haber sido formada a la imagen de Dios y de reflejar la imagen de Dios a través de su vida como la tiene el hombre. La Biblia nos enseña claramente que Él creó al hombre y a la mujer de igual valor y únicos en su forma y en su función a la vez. Y vamos a hablar de esto. El hombre, nosotros, no somos Dios, ni somos dioses pequeños como algunos han tratado de enseñar. La mujer tampoco lo es. Aunque hay algunos hombres que dicen, no, si yo en casa tengo una diosa, no, yo sé lo que usted quiere decir, pero no lo es. Pero ambos presentamos la imagen gloriosa de Dios. Ambos juegan un papel importante para traer la gloria de Dios en la tierra. Dios bendice al hombre y a la mujer. Y cuando Él crea a la mujer, dice que Él quiere que sea útil para el hombre. Que sea útil para el hombre. Que sea una ayuda
idónea para él. Y una ayuda idónea de la mujer no es la que va a estar cocinando las tortillas y los frijolitos, o como decimos en Puerto Rico, las habichuelas o las carnitas, o cuidando de los muchachos y limpiando la casa. Esa no es lo que significa esa ayuda idónea. Hombres, prepárense para lo que yo voy a decir. Mujeres, escúchenme lo que yo voy a decir. Cuando Dios habla de esa ayuda idónea, en ese idioma precioso del original hebreo, esa ayuda idónea significa que la mujer va a complementar al hombre. Lo complementa. Es la que viene en cierta medida, hay una traducción que dice que lo rescata de estar solo, de que se sienta solo y lo va a complementar. En otras interpretaciones dice que va a sacar al hombre de su misma ineficacia, de que es ineficaz por sí mismo, por él solo. Por lo tanto, Dios hizo la mujer como una ayuda idónea para el hombre. Mientras tanto, antes de que Dios creara a la mujer, el hombre estaba viviendo entre las vegetaciones, entre las plantas y entre animales. Y yo creo que por eso es que hay muchos hombres que se comportan como tales aún hoy en día, porque vienen arrastrando desde atrás, de que Adán estuvo mucho tiempo viviendo entre animales, y vemos hombres que todavía se comportan como animales en el día de hoy, perdonando cuán directo yo soy en este tema. Pero la palabra idónea significa que va a complementar, que va a completar al hombre. Por lo tanto, ella tenía una función sumamente importante. Y ella falló. Ella cayó. Adán le echó la culpa a Dios por lo que Eva había hecho. Eva le echó la culpa ¿a quién? A la serpiente. Mire, yo estoy convencido que de ahí, de entre Adán y Eva, surge el ejemplo de los políticos hoy en día. Le echan la culpa a los demás de lo que ellos hacen. Usted nunca ha escuchado a un político decir, no, eso es culpa mía, es mi responsabilidad. No, siempre es la culpa de otro. ¿Es o no es? Bueno, por lo menos en Estados Unidos eso es lo que vemos. Y en mi país, en Puerto Rico también. Pero aquí le están echando la culpa. Y Dios salió a buscar a Eva y le dice, ¿qué tú hiciste? Porque es un asunto de posición. Es un asunto de lo que yo te encomendé a ti, Eva, para que tú hicieras. Es un asunto de lo que yo te encomendé a ti, Adán, para lo que te encomendé, para lo que tú tenías que hacer. Y ambos fallaron. Y hoy en día seguimos fallando. Y Dios nos está llamando y nos está preguntando hoy en día, hombre, ¿dónde estás? Y nos está preguntando, mujer, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en el hogar que yo te puse como líder? ¿Dónde estás, mujer, en el hogar que yo te puse como ayuda idónea para tu esposo? ¿Dónde estás, hombre, como líder en la iglesia? ¿Dónde estás, mujer, como ayuda idónea para tu esposo que es líder en la iglesia? ¿Dónde estás? Y no podemos hablar de familia, no podemos hablar de hogar, como dije anteriormente, hasta que no entendamos claramente cuál es mi posición espiritual delante de Dios. De cómo yo estoy posicionado delante de Dios. De yo entender y comprender que yo tengo una responsabilidad y tengo una autoridad que se me ha conferido
de ser líder en el hogar, de ser líder en la familia, y que como la mujer tiene también una responsabilidad de ser una ayuda idónea, de complementar y de completar al hombre, a su esposo, en su función como líder en la iglesia. Cuando vemos eso y cuando nosotros entendemos eso, amados hermanos, comenzamos a ver lo que es el hogar cristiano. Comenzamos a ver un hogar que ha de ser una luz en el vecindario, en el barrio donde estamos. Comenzamos a ver un hogar que es ejemplo para otros hogares. Y cuando añadimos a ese hogar otros hogares, tendremos una iglesia fuerte. Y el pastor nos estará preguntando, ¿dónde está el hombre? Y los hijos nos estarán preguntando, papá, ¿dónde estás? Y las esposas nos estarán preguntando, esposo, ¿dónde estás? Pero hay una esperanza. La palabra de Dios no nos deja con esa pregunta en el aire. Dios hace la pregunta con el propósito de llevarnos hacia una verdad. Y la verdad es Cristo. Y la pregunta apunta hacia Cristo. Porque hasta que entonces entendamos y aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, como el Señor de nuestras vidas, y entendamos nuestra responsabilidad para con Él, entonces veremos la contestación correcta a la pregunta correcta de Dios, de mi posición espiritual. Imagínate que hay 4 alpinistas, 4 hombres que van subiendo una montaña o escalando una montaña bien empinada. En este grupo hay 2 guías. Uno de ellos se llama Adán y va al frente del grupo, seguidos por 2 hombres más. Y al final va otro de los guías, el segundo guía, que también se llama Adán. Para ayudar a los 2 hombres de llegar a salvo hasta la cima de las montañas, estos hombres alpinistas deben de atarse a una cuerda que lleva sujeta el primer Adán y termina sujetándola el segundo Adán. Y cuando van por mitad del camino, el primer Adán, el primer guía, se resbala y se cae y arrastra consigo a los otros 2 hombres hacia el precipicio. Pero el último Adán que va, de repente saca un instrumento y lo clava en la piedra y sujeta la cuerda para que aquellos hombres que están detrás de él puedan volver a subir. El primer Adán, aquel primer hombre, se deslizó y está arrastrando a todos los hombres con él hacia abajo. Pero el segundo Adán, en la cruz, clavó su hacha y dijo, si ustedes suben sobre mí, yo los llevaré de regreso a su hogar. Los llevaré de regreso al hogar. Cristo es el único que nos lleva de regreso a nuestro hogar y define quiénes nosotros somos como hombres. La pregunta todavía prevalece. Hombre, ¿dónde estás? Mujer, ¿qué hiciste? Y la contestación la encontramos en Cristo Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente y los esperamos ver mañana, ¿no? A las 10. Y qué bueno, pastor, que dijo a las 10 porque yo creía que eran las 9.
Y usted creía que era a las 11, pero qué bueno que es a las 10 porque así puedo entonces disfrutar un poquito más de un cafecito temprano en la mañana. Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Pastor, si usted quiere cerrar, por favor. Bendiciones, amados hermanos. Como siempre decimos, hermanos, Dios bendiga su mensaje y Dios bendiga a su mensajero. Damos gracias a Dios. Y hermanos, pues ya lo dijo nuestro hermano y lo hemos dicho. Mañana, hermanos, continuamos con esta serie de conferencias, comenzando a las 10 de la mañana. Y recuerden, son 2 conferencias, así que va a estar un poquito prolongado, ¿verdad? Pero pues vale mucho la pena, hermanos, ¿sí? Les invitamos entonces para mañana. Vamos a orar, hermanos, para dar gracias a Dios y así despedirnos. Les ruego nuevamente, por favor, ponerse en pies. Amado Padre, te alabamos y bendecimos, Señor, y te damos gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que hemos recibido en esta tarde. Gracias, Señor, gracias por tu mensajero, gracias, Señor, por nuestro hermano Rafael, y te rogamos que tú lo sigas bendiciendo y usando poderosamente. Padre, el mensaje ha sido expuesto y ahora, Señor, te rogamos con humildad que tu Espíritu Santo lo aplique a nuestro corazón y cada uno de nosotros tome las decisiones pertinentes para obedecerte y para cumplir este aspecto de tu voluntad. Danos, Señor, la bendición que necesitamos, mi Dios, y ser hogares, ser familias fuertes, con padres fuertes e hijos fuertes y esposos fuertes. Rogamos, pues, Señor, tu bendición. Por ahora, Padre, despídenos de este santo lugar con tu paz. Llévanos con bien a nuestros hogares. Rogando, Señor, tu santísima bendición, te pedimos, Padre, que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Te lo rogamos todo y lo agradecemos todo en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Así, hermanos, nos despedimos. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Nos vemos mañana.